¿Cómo están? Buenas tardes. Fue un gozo estar esta mañana con los hermanos que se congregaron a la mañana. Y es un gozo para mí y para mi esposa estar acá. Siempre esta congregación nos trae preciosos recuerdos. Cuando pasen los años, y Dieguito se llama, ¿no? Crezca, tenga también el mismo recuerdo de los lugares donde va pasando, ¿no? Y el gran desafío, hay muchos para los cristianos, pero es lograr que los niños reciban al Señor. Amén. Vemos que cada vez cuesta más que los hijos de creyentes sean creyentes también. No que no pasa nada, sino que hay pocos a veces que tienen el testimonio de los padres, de su familia y que siguen al Señor. Y cuando oramos tenemos que orar también por eso, porque los niños encuentren al Señor. Y los padres, yo soy abuelo, y aparte mi nieto ya es grande, tiene padres que lo han guiado, pero el gran desafío es guiarlos en los caminos del Señor. Y yo quiero compartir la palabra y lo que voy a compartir es muy sencillo, pero muy profundo. Y es, ¿qué mecanismos hay para que la gente reciba al Señor Jesús? Tengo la impresión, por algunas cosas que he leído, que el cristianismo en general, ustedes saben que cristianos son los ortodoxos, los católicos romanos, los protestantes históricos, los evangélicos, los carismáticos, todo ese paquete somos cristianos, pero está costando transmitir el mensaje. Nos está costando. Y yo el desafío que les traigo en esta noche es que cada uno de nosotros, acá somos un buen grupo, orar cada mañana para que Dios nos presente la persona a la cual tenemos que transmitir el mensaje y que tengamos sabiduría en transmitir el mensaje. Muchas veces lo que decimos es: yo soy evangélico. No, yo voy a una iglesia evangélica. Yo lo he hecho muchísimas veces y ahí terminaba, ¿no es cierto? El tema es decirle a la persona que Dios lo ama. Y ahí se va a armar una tremolina de cosas. ¿Y por qué hay tantos que se mueren de hambre? ¿Y por qué hay guerras? Y tenemos que estar preparados para ese diálogo, que es el primero. Y yo lo que estoy experimentando en los últimos tiempos es orar por la gente, en la calle, y como sea que se dé. Un tipo que está en situación de calle, tengo muchas experiencias, no las quiero contar todas, de irle a comprar un sándwich y de tener un escándalo en lugar de comprar por la suciedad de la persona que venía, pero me di cuenta que he omitido muchas veces orar por la gente en el lugar que sea. El otro día oramos en el hall de un hospital, donde había mucho ruido y todo, pero yo agarré a los que estaban ahí y le digo: vamos a orar y vamos a clamar por este enfermo que estaba internado en un lugar apartado. Y creo que, hermanos, el gran desafío que les dejo es prepararnos a evangelizar. Pronto viene el Señor, va a venir el Señor y va a contar, escúchame, ¿qué hiciste el lunes? ¿Qué hiciste el martes? ¿Qué hiciste el miércoles? Los chicos que estudian, que están en contacto con otros, en ambientes que estén, de darle el mensaje de salvación y que se entienda. A veces yo, como pastor, la cantidad de veces que hice sermones que los entendía yo y los demás no entendían nada, ¿no es cierto? Y nos pasa que necesitamos ir a la palabra y si se da la circunstancia de tener, yo tengo un Nuevo Testamento siempre en el bolsito y marcado, y regalarlo. No decirle, otra cosa, no regalen Biblias si no se la van a enseñar a leer. No, yo les regalé una Biblia así a la familia, ¿y qué hicieron? Leyeron la primera página de Génesis y la cerraron, y yo no entiendo. Génesis, Éxodo, Pentateuco, ¿esto qué es? Cuando se regala una Biblia hay que enseñar a que la gente la lea. Hay que tener un folleto que oriente, ¿no es cierto?
Y si es posible, reunirse con la persona, no a tener una reunión de 2 horas, 20 minutos en un bar, tomar un café, acá que están por la calle, y darle el mensaje. Y creo que este es un gran desafío. Bueno, ya hablé bastante, vamos a ver lo que dice la palabra. Y les quiero referir muy sencillamente, algo muy sencillo, que es un ejemplo de conversión. Hechos capítulo 9, del 1 al 19. Son 19 versículos, yo los voy a leer porque me parecen maravillosos. Y aunque lo conozcan aún de memoria, presten atención y veamos los pasos que sigue acá la conversión. Y dice capítulo 9 de Hechos. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, poniendo sobre él la mano, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Por qué elegí este pasaje? Elegí este pasaje porque creo que es muy importante que hablemos de la experiencia de conversión. Y acá hay un montón de datos que nos ayudan a entender qué pasa con la gente que es inconversa. Aquí llamamos inconversa. La persona que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. La persona que no cree que Jesús murió y resucitó. La persona que no cree que Jesús va a volver. La persona que no cree que Jesús puede hacer un milagro hoy, aquí, ahora. ¿Puede hacer un milagro? Sí, lo puede hacer. ¿Quién? Jesús. Y Jesús nos dejó el Espíritu Santo porque es el sostenedor del que está con nosotros. Pero tenemos que tener alguna idea que nos diga, a ver, ¿qué fue lo que pasó acá? Hay una cosa que me llama la atención. Hechos de los Apóstoles, o el libro de Actos, según lo traducen algunas versiones en inglés, es la historia de la iglesia cuando ya no está Jesús. Jesús ya no estaba, ya había ascendido a los cielos. Había dejado a sus discípulos.
Y Saulo era uno que perseguía, le llamaban los del camino. Los perseguía y tenía autoridad, una autoridad legal en ese ambiente, en esa autoridad que había en Palestina, para agarrar a los que estaban en el camino y meterlos presos. En el mejor de los casos, ya había habido un asesinato, que lo vimos esta mañana, que fue el de Esteban, ¿no es cierto? Y si queremos tener un ejemplo maestro de lo que es la conversión, un ejemplo normativo de lo que es la conversión, les sugiero que lean a Lucas en el capítulo 9 que acabamos de leer, pero también en el capítulo 26, del 6 al 16, tenemos la segunda vez que Pablo da testimonio de su conversión. Y da testimonio de su conversión al pueblo. Y en el capítulo 26 se vuelve a dar testimonio de la conversión a las autoridades políticas de ese lugar. Por lo tanto, el gran desafío es que podamos explicar cómo nos convertimos. ¿Por qué me convertí? Y no hay enseñanza mejor que los 3 pasajes en paralelo de Pablo. Pablo, si Lucas en los capítulos de Hechos menciona 3 veces la conversión de Pablo o de Saulo, estoy seguro de que decenas de veces Pablo empezó comentando su conversión. Cada vez que tenía que dar testimonio decía: yo me convertí así. Y queridos, si no tenemos la experiencia de conversión, no vamos a alcanzar a nadie. A nadie vamos a poder decirle lo que es la conversión, lo que es creer en Jesús, lo que Jesús puede hacer, si yo no puedo explicar mi conversión. Y creo que es muy bueno escuchar testimonios vivos en los cultos que tengamos. Hermano, ¿cómo fue su experiencia de conversión? Y no avergonzarnos de saber que muchas veces creíamos que tuve una gran experiencia de conversión y no tuve ninguna experiencia de conversión. O tuve una experiencia de conocimiento de Jesús, tuve una experiencia de acercamiento a Jesús, pero convertido, o sea, transformado, como cuenta Pablo, acá es difícil, ¿no es cierto? Y no, de ninguna manera tenemos que hacer sentir mal a nadie. Lo que tenemos que ver es cómo hacerlo mejor. ¿Qué podemos hacer mejor para transmitir el mensaje del Señor? Y cuando buscamos un ejemplo paradigmático, un ejemplo maestro, encontramos para mí, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 de Hechos, versículos 6 al 16. No puedo leer todo porque si no nos pasamos todo el tiempo. Y el capítulo 26. Después leanlo. Cuando queremos explicar a alguien lo que significa la conversión al cristianismo y las consecuencias de seguir a Jesús. El tema no termina con la experiencia de conversión. El tema sigue con la obediencia al Señor, con los propósitos que Dios tiene con la persona. Dios no va a convertir a nadie, ni va a pedirle que ninguno lo acepte, si no acepta el propósito y la tarea que Dios tiene preparada. Muchas veces decimos, Dios mío, ayúdame. Yo me pongo adelante, yo lo he hecho. Dios mío, ayúdame. Y yo tengo que decir: Señor, ¿cuál es tu plan para este día? Lunes. ¿Puedo estar en tu plan? ¿Cuál es el plan que tenés? ¿Yo puedo meterme en tu plan? ¿Me permitís estar en tu plan? Porque el único lugar seguro de la creación, del mundo y de todo lo que existe, es estar en la voluntad de Dios. Si yo estoy en la voluntad de Dios, estoy en un lugar seguro. Y pedirle a Dios que me satisfaga lo que a mí me pasa, no. Señor, está esperando. Y acuérdense, después de la conversión viene la obediencia. Y si no hay obediencia al mandato del Señor, nuestra conversión es débil. No que no sirve, sino que es débil. Es poco para transmitirle a los demás. Decirle: a ver, yo te voy a transmitir. ¿Qué pasa acá? ¿Qué le pasa? Vuelvo al capítulo 9. Si tienen abierta la Biblia, que algo vamos a ver. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba atormentado por el deseo de venganza. Pablo dice: esto no puede ser, que siga creciendo esto, lo del camino, esto. No puede ser de ninguna manera.
lo que necesito es eliminar a todo lo que pueda. Todo su ser clamaba por destruir la iglesia de Jesús. Eso pasa hoy también. Pero hoy el enemigo es mucho más sutil y más astuto. Y nos hace perder tiempo con a veces haciendo cosas que no son útiles. El enemigo está ahora subrepticiamente ocupando lugar en la mente para que la gente no descubra la conversión. O que la gente se incline por libros de autoayuda, por cosas que dicen, no, pero yo hago otra cosa. No, a mí, yo hablo a veces con algunos que enseguida me ponen todo lo bueno que son y todo lo bueno que hacen. Y yo hago todo el bien que puedo. O sea que yo seguro... Bueno, Pablo acá estaba queriendo destruir a todos, ¿no es cierto? Y sentía que le hacía un gran servicio a la humanidad. Pensaba que su actitud traería bendición a la nación. Dice, la gran solución de Israel es que mate a todos los cristianos. Lo tenía, pero re claro, ¿no es cierto? Y entonces tenía un concepto mesiánico de su tarea. Decía, yo tengo la solución. Yo tengo la solución para la Argentina, pero no me escuchan, yo no tengo lugar, ¿no es cierto? Y es que se diga la verdad. Si nuestro país aprendiera culturalmente y moralmente a decir la verdad, mejoraría muchas cosas. No soluciona todo, pero muchas cosas mejorarían. Pero no es un valor, la verdad. Se miente de todos lados, de todas las maneras, grandes, chicas. Entonces encontramos que Pablo estaba atormentado por el deseo de venganza y estaba persiguiendo a la iglesia. ¿No es cierto? Dice que pidió cartas a las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase alguna mujer o hombre de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. ¿Contra quién iba dirigida la acción? Es otra de las cosas que tenemos que aprender. ¿Contra quién dirige la acción? Yo creo que el enemigo está dirigiendo la acción a los niños. Se están poniendo leyes perversas, contrarias a los principios divinos, que son absolutamente inaceptables para los principios divinos, y está siendo aceptado. Y creo que, bueno, está bien, tenemos que ser tolerantes. Y hay iglesias que aceptan más de lo que deberían las cosas. ¿Quiénes eran los del camino? Los discípulos de Jesús. Jesús ya se fue, partió la eternidad, quedaron sus discípulos, eran 11, pusieron a Matías para reemplazar a Judas, eran 12, y después había una gran multitud. ¿Qué cosas? ¿Saben lo que pasó en el primer culto? Oraron 40 días, predicaron 10 minutos y se convirtieron en 3.000. Dice que estuvieron 40 días en el aposento alto, alabando y pensando en la cosa de Dios. Y después Pedro se levantó y predicó 10 minutos, 15, y 3.000 se convirtieron. Tenemos que orar por conversión. Amén. Tenemos que tener reuniones de oración para orar por conversión. Y tenemos que orar por personas individuales, conocidos nuestros, que queremos que se conviertan. Amén. Tenemos que orar por los niños. Tenemos que orar, ¿saben por quién? Por los novios y las novias, para que formen hogares cristianos, estables, de bendición. Que no tengan que hacer una canción como la de Shakira, ¿no es cierto? Ahí empieza él, dice, bueno, ¿no es cierto? Cuidado cuando nos oponemos en la vida. Nos oponemos a la... Está bien, ya está, un chistecito, a ver si la dan despierto. Pero, ¿cómo ocupa la mente y cómo ocupa el pensamiento de la gente? Lo mismo ocupa... cuando yo servíamos la cena, el pensamiento de Jesús, ¿no es cierto? Esos son los desafíos. Entonces, cuidado contra quién nos oponemos en la vida. ¿Nos oponemos a personas o a Dios? ¿Pablo se estaba oponiendo a personas, a los del camino, o se estaba oponiendo a Dios? Se estaba oponiendo a Dios. Y eso se repetirá durante la Reforma. Durante la Reforma se estaban oponiendo a Dios y se mataron. Los cristianos hicimos muchas cosas equivocadas, ¿no es cierto? Y las tenemos acumuladas en la historia, la cruzada y otras más. La persecución permanente de la iglesia del Señor. Siempre esta iglesia va a ser perseguida. No la van a incendiar ni la van a quemar, pero
el enemigo penetra sutilmente en la mente y el corazón de las personas, en las familias, en los niños. Y hoy se da por aprobado un montón de cosas que pensaríamos que no podía pasar. ¿Y qué pasó? Yendo por el camino, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y acá yo quiero enfatizar esto. Cuidado con las luces que no son del cielo. La luz es del cielo. La luz, la orientación, debe ser algo que tenga que ver con la palabra del Señor, tenga que ver con la vida cristiana. Una luz que vino del cielo. Y ahí, para Pablo estaba viendo que Dios estaba más cerca de lo que él pensaba. No, yo voy a perseguir a la iglesia, o no, voy a perseguir a estos cristianos, voy a perseguir a los del camino. No. Dios está con un generador de luz para dárselo directamente a quien lo necesita. Dios está más cerca de lo que significaba. La luz no era un castigo. Cuando Dios se manifiesta, deslumbra. Cuando Dios se manifiesta, se pierde la noción de todo. No hay que preguntar si es Dios o no es Dios. Y yo les digo, hermano, la experiencia de orar por la gente. Gente que no va a venir a la iglesia, gente que no la voy a encontrar. Me pasó ya varias veces que puse en ejercicio esto. Oré en la calle con una persona y la persona se conmovió realmente. No la puedo invitar a la iglesia, no va a venir, no la va a traer a la escuela dominical. Algunos que tengo sí, pero que la luz de Dios, que lo deslumbre la luz de Dios, que al ver nuestra persona, nuestra convicción, sea deslumbrada. ¿Qué hizo esta luz tremenda? Que no era un castigo, que deslumbraba, detuvo la loca carrera de venganza y justicia por su propia mano. Cuando se manifiesta el Señor, lo primero que pasa es que se cambia de dirección. ¿Iba para allá? Voy para allá. Se cambia de dirección. Y tenemos que estar preparados para este cambio de dirección. Y entonces la primera pregunta, que es el doble llamado que le hace el Señor, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ver, ¿por qué estás actuando como estás actuando? ¿Cuál es la razón? Dame un fundamento. Hoy si hablaríamos a la gente que se aparta del testimonio de Jesús, se aparta del testimonio de la iglesia, yo digo: ¿por qué? No, a la iglesia no voy porque no me gusta el pastor. Tengo una persona que yo bauticé, aparte familiar mío, que cada vez que hablamos tiene argumento de por qué se fue de esta iglesia, por qué se fue de la otra, por qué se fue de la otra, por qué los hijos no van a la iglesia. Y siento como que se va hundiendo en un pozo cada vez más oscuro, donde todo está mal, nada está bien, nada sirve, y entonces no encuentra la manera de responder a esta pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué actúas de la manera que estás actuando? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué andas en este camino? ¿Qué satisfacción especial encontrás en lo que estás haciendo? ¿Hay algo que te hace muy bien por lo que estás haciendo? Y entonces le dice la famosa frase: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y acá tenemos la reflexión esta de hay que caminar en la vida. ¿Por qué patear? ¿Por qué patear las cosas? El aguijón era lo que servía para estimular a las bestias para que vayan derechitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Si hay que caminar en la vida, no equivocarme en cómo tengo que caminar y lo que tengo que hacer. Aprovechar el tiempo de Dios. Hay un tiempo, estamos viviendo un tiempo de la gracia de Dios. Dios todavía está esperando. ¿Por qué no viene? Y no viene porque quiere que yo sea un poco mejor. Quiere que vos seas un poco mejor, que algún conocido tuyo encuentre al Señor. El objetivo de este culto tiene que ser pensar cada uno qué es lo que tiene que hacer mañana con el testimonio. La tercera pregunta que le hace Pablo, dice: temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el año 1959 fue
lema de un congreso juvenil. Señor, ¿qué quieres que haga? Y inmediatamente que tenemos un encuentro con el Señor, que ya les voy a contar algunas cositas que pueden pasar en el encuentro con el Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? ¿Qué es lo que tengo? ¿Hay algún chico que estudia? Sí, seguramente. ¿Qué van a hacer con su profesión? No tienen que dejar la profesión, tienen que usarla para el Señor. No tienen que aislarse en un desierto, no, tienen que vivir en el mundo en que están, pero desde este momento servir al Señor. Amén. ¿Tienen que dejar al novio o a la novia? Pregúnteselo al Señor, no me lo pregunten a mí. Algunos dicen, no, este noviazgo no anda, Señor, ¿qué quiere que hago con esto? Señor, tengo un problema, alguna familia, algún matrimonio tiene conflicto. Señor, ¿qué quiere que hago? ¿Qué hago yo con esto? Son signos de que hay una experiencia de conversión. Acá hay una experiencia genuina de conversión. Tercera pregunta, ¿qué quiere que yo haga? Pregunta personal. Los chicos no saben lo que deben hacer. Hay muchos adultos que van en la vida sin ningún rumbo. Se le cayeron las cartas y las recomendaciones y también bajó la bronca de Pablo. Pablo al llegar ahí dice, bueno, tiró las cartas que tenía para ir a la sinagoga de Damasco y buscar a los cristianos. Tiró y dice, bueno, a ver, paremos. ¿Qué tengo que hacer? Yo lo que creo que nos ayuda mucho uso yo esta palabra, cristianos confiables con los cuales reunirme y con los cuales pueda compartir alguna situación. No contar intimidades. Yo a veces me gusta mucho, con mi esposa hacemos consejería familiar. Intimidades no. Si te hace bien contar algo, contalo. ¿No es cierto? Pero tener cristianos confiables. Lo grave, esto no es tan práctico ni se hace tanto porque no hay a veces cristianos confiables. ¿No es cierto? Que sean de sana doctrina y que uno pueda compartir alguna cosa. Y entonces, en esta tercera pregunta, Señor, ¿qué quiere que haga? Jesús le dijo, bueno, quiero que cambie de vida. Y entonces, ¿qué le pasa? Dice, entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Acá, cuando yo leo este versículo, me surgen cosas que alguna vez en mi vida he compartido con algunos otros pastores. Un pastor me dijo, una vez, mira, ojalá que estés una noche sin dormir y sin comer y puedas dormir el resto de tu vida bien y puedas comer bien. Dice, ojalá te puedas pasar una noche pensando en las cosas que pasaron. Y aquí Pablo se pasa 3 días y 3 noches. Y seguramente habrá estado masticando todo lo que había hecho en su vida. Todo lo que había hecho bien, todo lo que había hecho mal, todo lo que no había hecho. ¿No es cierto? Él era una persona importante, tenía un lugar en el Sanedrín, era un funcionario religioso y político poderoso. Y se pasó 3 días y 3 noches. A ver, ¿qué fue lo que hice? ¿Cuántas cosas se habrá arrepentido? De hecho, sabía que había participado de la muerte de Esteban. O sea que ya sabía que algo estaba mal. Tiempo para pensar. Pasó por su mente toda su vida. Muchas veces pasa por nuestra mente, a ver estas cosas que hicimos y lo que hice y lo que dejé de hacer. Y estaba concentrado en su situación pidiendo perdón por sus pecados. No dormir alguna noche para dormir bien el resto de los días. Y entonces aparece otro personaje que se llama Ananías. Dios siempre tiene una persona para ayudarnos a terminar un proceso. Tenemos que ubicarla, tenemos que tenerla. Que bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ¿qué me va a pasar? Y entonces Dios tiene a una persona que se llama Ananías. Él lo llama Ananías y le dice, aquí estoy, y le dice, levántate, ve a la calle de la derecha y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo, quien he aquí el hora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra
y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos queridos, la experiencia de conversión muchas veces necesita un ayudante, necesita un colaborador, necesitamos una palabra. Y estate atento, porque a lo mejor vos sos el Ananías. No sos el que vas a dar el mensaje, pero el que vas a completar la obra que Dios empezó. No con tristeza, sino con experiencia. Me he encontrado en la calle un cristiano que había ido a un seminario, un profesional, toda una promesa, y abandonó todo. Y yo me lo encontré. Y dije, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Me dice, no me digas nada, quédate tranquilo que yo la salvación la tengo, no la perdí. Está bien, yo no estoy para juzgar, pero qué lástima cuántas cosas se perdieron. Una persona intelectualmente capaz, brillante. Dos cosas, esto me lo enseñaron en un presbiterio, dos cosas me lo enseñó el pastor Loredo. Dice, mira, cuando ves un cristiano que fracasa o que falla, dos cosas tenés que preguntarle. ¿Cómo fue su experiencia de conversión? ¿Y cómo fue su llamado? Todos tenemos un llamado. Acá Dios llama a Ananías a hacer una tarea, a terminar la tarea que Dios empezó en la vida de Pablo. La vida que empezó, lo llama a Ananías. Y los creyentes tenemos que enfrentar estas dos cosas. ¿Cómo es mi experiencia de conversión? ¿Y cómo ha sido el llamado que Dios me hizo? ¿No es cierto? Y toda la vida, hasta que el Señor nos llame, pensemos esas dos cosas. Tengámoslo, y pidamos al Señor una capacidad especial para poder transmitir el mensaje de salvación. Amén. Y entonces le dijo, ¿qué quiere que yo haga? Pregunta personal, ya la vimos, ¿no es cierto? Y Ananías es un discípulo común que tenía una tarea que cumplir y establece una relación fraternal con Pablo. Ananías respondió, bueno, las objeciones. Todos tenemos objeciones. Ananías dice, ¿cómo voy a ir si te mata todo el primero que encuentra que es cristiano? ¿Cómo tengo que ir? No, tenés que ir ahí. Ahí tenés que ir. Y hermano, hay que tener un oído espiritual especial para oír el mandato del Señor. Y él se resiste. Ahí vemos 2 o 3 versículos que dicen, no, tiene autoridad para aprender a todos que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Un pasaje muy conocido, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Resultado del proceso. Este es un instrumento escogido. Querido, todos los que estamos acá somos instrumentos escogidos por Dios. El Señor nos escogió y el Señor nos quiere usar. ¿Y cuánto nos quiere usar? Más. Muy bien, sí, tendríamos que hacer nada. Pidámosle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer mañana? Yo creo en la teología de la próxima media hora, teología carliana. ¿Qué voy a hacer la próxima media hora? La próxima hora, una hora, ¿saben todas las cosas que se pueden? Todas las cosas malas que puedo pensar, todo lo que puedo desvariar o todo lo bueno que puedo hacer. Entonces decirle, Señor, ¿soy instrumento escogido? Sos instrumento escogido. Yo, por la autoridad que me da la palabra, todos los que estamos acá somos instrumentos escogidos. Y no sabemos lo que podemos hacer en el tiempo que nos queda. A mí me faltan 22 años para cumplir 100. Entonces digo, bueno, a ver, Señor, ¿qué hago en este tiempo? Todavía estoy lúcido. Dame. Y el Señor me va presentando cosas para hacer, cosas para poder desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, la otra cosa, ¿a quién iba a ir Pablo? Y me gusta esto, que dice, mi nombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Mira, le vas a hablar al pueblo, le vas a hablar a los judíos, le vas a hablar a las autoridades. Y Pablo tiene un ministerio hasta que termina preso en Roma, todavía predicando desde la cárcel, y hasta que
sabemos que fue ajusticiado, ¿no es cierto? Probablemente en la misma época que Pedro, por ahí. Iba a sufrir por la tarea encomendada. Otra cosa importante, hay sufrimiento en la vida cristiana. Un día no te van a entender, un día se van a burlar. En algunos países están quemando templos, están pasando cosas terribles. Puede haber una guerra, puede haber de todo tipo de cosas. Violencia puede aparecer. Y dice, prepárate. Mira, hay una cosa gloriosa en aceptarme a mí como Señor y Salvador. Tengo todo preparado para vos. Vos vas a ser de bendición, pero probablemente sufras alguna cosa. Y a veces sufrimos la incomprensión. Lo que más nos duele a los pastores, lo que más nos duele, si quieren hacerle doler al pastor, es la incomprensión. Cuando hacemos una cosa y nadie nos entiende. Que debe ser también llamado a atención, a ver, estoy haciendo bien, ¿no es cierto? Pero podemos sufrir por la tarea encomendada. Hermano, ¿qué hemos hecho con nuestra salvación? ¿Qué hemos hecho con nuestra experiencia con Dios y qué hemos hecho para transmitir a otros mi experiencia con Dios? A mí la gran preocupación es ver, a veces nos congregamos en una iglesia como asistentes solamente, ¿no? La iglesia de Ramos Mejía. Y a veces vamos a Villa Constructora por algún acto especial. Y lo que más me preocupa, digo, toda esta gente sentada, si dan testimonio a otros, si pueden ganar un alma, si pueden ganar 2, si pueden ganar 3, ustedes no se imaginan, sí se deben imaginar, pues yo no tengo el control de las cosas, el gozo que hay cuando una persona se convierte. Yo tengo un vecino mío que me pasó un milagro, una cosa. Recién entrado al edificio, bajo en el ascensor y me miran, no nos conocíamos, no sabíamos el nombre, nada, tengo un edificio de 13 pisos de departamento y no sé qué palabra cambié. Me dice, ¿por qué no me llevas a Israel? Le digo, no, escuchame, no. ¿Por qué quieres ir a Israel? No, yo tengo que ir a Israel. Vos sos cristiano, creo que sos algo de alguna iglesia, ¿por qué no me llevas a Israel? 3 meses después viajaba con él y la esposa a Israel, con el seminario bautista. Pasé 10 días, oré con él, lloré con él en el muro del lamento. Fue una experiencia extraordinaria. Hoy está siguiendo un poquito el camino, una persona muy ocupada, pero ya recibió el mensaje, ya recibió la cosa, y realmente son cosas que el Señor, yo jamás podría haber organizado nada, y el Señor me lo presentó. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Te sentís un instrumento escogido por Dios? Yo voy a orar para que la presencia del Señor haga una obra mejor de la que hizo hasta ahora. No, pienso que somos todos creyentes, que todos estamos bien, pero que mejore esa dimensión en la cual nos encontramos con Dios y que mejoremos en la capacidad de transmitir el mensaje, de enseñarlo. El sermón número 2 sería hablar cuando Pablo habla al pueblo y da su testimonio, y el número 3 cuando está ante las autoridades legales y judiciales y vuelve a repetir. Y si en tan poco espacio 3 veces habló del testimonio, tenemos que poder mañana decir, yo soy cristiano porque me pasó esto y esto, y yo soy distinto porque me pasó esto, y yo fui llamado a hacer esto. Yo no tengo dudas que Dios me llamó a dar testimonio. Trato de mantener un poco mi salud yendo a un gimnasio, ¿no es cierto? Y también otro lugar donde encontré, ¿sabe qué? Diciéndole versículos de los proverbios. Estoy experimentando eso. La pureza del corazón consiste en ganar una sola cosa. Y ahí hablé con gente muy joven,
se paró la máquina y, escúchame, pero eso es un viejo pensamiento y ahí enganchamos para dialogar. Queridos, hay que predicar el mensaje. Va a llegar el día en que Pastor Tomasini va a haber una reunión de 9 a 10, otra de 10 a 11, con gente haciendo cola en la puerta para entrar. ¿Ustedes creen que no? Oremos, a ver si ese es el camino que tiene que seguir la iglesia. Oremos, ¿no es cierto? Y veamos si mañana hay que tener más lugar, más gente. No hace falta, hay muchos edificios. Yo creo que viene una época de iglesia sin ladrillo. ¿Te gusta el término? Iglesia sin ladrillo, que haya comunicación sin necesidad de tener instalaciones grandes. Muy bien, oramos, hermanos. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros por nuestros errores, que el Señor tenga piedad de nosotros. No importa lo que pasó, no importa lo que pasó en tu vida, importa lo que vas a hacer de hoy en adelante. Y si te va muy bien y está muy bien, que el Señor te añada cosas para hacer y para decir. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, oramos en el nombre de Jesús. Señor, queremos esa luz del cielo, esa luz que transforma, esa luz que convence, esa luz que produce cambios en nuestra vida. Señor, queremos decirte como Pablo, ¿qué quieres que haga? Señor, danos sabiduría, discernimiento a todos nosotros. Ninguno somos superiores a nadie. La gracia viene de parte tuya, la dirección las impartes tú, la vocación de cristiano la pones tú en cada corazón. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que haya un avivamiento en todas las iglesias, no en esta iglesia, en la que yo concurro, en la que yo estoy. Señor, que haya un tiempo especial de visitación antes de tu venida, Señor, que haya un avivamiento. Te pido por nuestro país, por la corrupción, por las peleas, por la inmoralidad, por los chicos muertos a la salida de los boliches, por la violencia, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos llegar con tu mensaje, que podamos llegar con el mensaje del Cristo resucitado que vino para salvar al mundo de sus pecados. Gracias, Señor, por este tiempo, cómo lo disfrutamos de poder proclamar tu palabra. Bendice a esta iglesia, bendice a su pastor, bendice los cambios que vienen por delante, en el nombre de Jesús. Y te pido por cada hermano, cada chica, cada muchacho, cada familia que está aquí representada, que sea bendecida por ti. Señor, danos un proyecto para mañana, para el martes, para el miércoles, para el jueves. Señor, que podamos hacer tu voluntad y alcanzar a otros para tu reino. En el nombre de Jesús.